Hoy vamos a continuar con nuestra serie Llamados y Enviados. Estoy muy contento porque vamos a hablar de Débora, una heroína, un gran ejemplo, y también me va a acompañar el día de hoy mi esposa Adriana, que la van a poder escuchar, y eso es para mí es un placer. Pero quiero comenzar con esa escritura que él ha mostrado anteriormente, que está en Primera de Pedro capítulo 2, que lee lo siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta serie que hemos estado haciendo de llamados enviados, pues se centraliza en este concepto de que Dios nos llamó de la oscuridad y nos envía en una misión. Y Pablo hace un trabajo increíble describiendo esa idea. Y así que cada uno de los personajes que hemos estudiado, pues son un ejemplo de ese llamado y esa misión a la cual Dios los envía. Es el mismo llamado que nosotros tenemos y a la cual somos enviados, tal vez en diferentes contextos y circunstancias, pero aún así estamos siendo llamados y enviados. Y el día de hoy vamos a aprender acerca de Débora y lo podemos encontrar en el libro de Jueces, capítulo 4. Pero antes de entrar, y tú te puedes adelantar a mí yendo a Jueces capítulo 4, pero antes de hablar acerca de Débora, sería bueno ponerlo todo en un contexto para que nos ayude a apreciar y aprender un poquito más de la historia que vamos a leer. Y aquí te voy a mostrar algunas escrituras, la primera de ellas en Jueces capítulo 2, que describe la situación en la cual estaba el pueblo de Dios. El pueblo de Dios ya había recibido la tierra prometida. El tiempo de los jueces fue después de que Josué tuvo esas victorias y adquirieron como pueblo la tierra prometida, y antes del rey David. O sea, están en ese periodo entre medio. Y lo único que tenían que hacer es obedecer y seguir fieles a Dios, y Dios los iba a ayudar a conquistar. Pero mira lo que pasa aquí en Jueces capítulo 2 en el verso 10. Dice lo siguiente: también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Adoraron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Así que tienen esta gran oportunidad, pero ¿qué sucede? Desobedecen. Y lo que ocurre fue que una generación no le comunicó a la otra el conocimiento de quién era el Señor, lo cual es importante que nosotros entendamos eso, que le enseñemos a la próxima generación de nuestros hijos y a la próxima generación de discípulos lo increíble, lo amoroso, lo poderoso que es nuestro Señor. Otra cosa que estaba pasando, y tal vez tú te relaciones, que lo vemos en el verso 18 del mismo capítulo Jueces 2, dice lo siguiente: cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo o un juez o un líder, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Y si tú has leído el libro de Jueces, que te animo a hacerlo, grandes lecciones acerca de nuestra vida y caminar como cristianos, ves que están en ese arriba y abajo, como lo describe aquí. Cuando tenían un caudillo, un líder, les iba bien. Pero luego cuando no lo tenían les iba mal, y se corrompían y pecaban y les iba mal, y luego surgía y ese ir y venir, ese alto y bajo, yo pienso que para nosotros es una lucha. Yo sé que para mí es una lucha de mantenerme constante y aprender a cómo mantenerme fiel a lo largo de mi jornada espiritual, y tal vez lo sea para ti. Por último, en Jueces 2:21 vemos esto que es muy interesante y que nos ayuda a entender un poquito de la realidad espiritual que nos rodea. Dice así: tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel. Este es Dios que está hablando. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida ni las entregó en manos de Josué. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas
que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Muy interesante el pensar, pues, ¿por qué Dios no se encargó de toda esta gente que le estaba dando un mal tiempo a su pueblo? ¿Por qué no lo sacó de una vez antes de que llegara a su pueblo? ¿Por qué no limpió la casa? Y esto es un acto de amor que hace el Señor. No lo hizo porque en primer lugar era una prueba de fidelidad. Muchas veces de nosotros enfrentamos pruebas y nos rascamos la cabeza y decimos ¿por qué, por qué, por qué? Y luego nos damos cuenta, esa fue una prueba que nos hizo mejores. Lo otro que pasa aquí es de que este pueblo no tenía experiencia para la guerra. Así que si llegaban a tener una lucha, una guerra en un futuro, iban a quedar pues totalmente desprevenidos porque no tenían esa experiencia. Y Dios los dejó para que pudiera adquirir esa experiencia. Y también nosotros nos podemos relacionar con ese concepto. Si no fueran por las luchas que hemos tenido, no hubiéramos aprendido acerca del poder de la oración, el poder de la palabra, el poder de las relaciones, etcétera, etcétera. Así que ahora que vamos al libro de Débora y aprender al capítulo acerca de Débora, todas estas pequeñas lecciones las podemos incorporar para entender que hay un plan más grande, ¿verdad? Que las luchas que enfrentamos y el altibajo que enfrentamos tienen un punto para probar nuestra fidelidad y hacer que adquiramos esas herramientas que nos van a ayudar en ese futuro. Así que vayamos al libro de Jueces y vamos a leer todo el capítulo de Jueces. Es una historia súper fascinante, de película. Verso 1. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Haroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí. 10,000 hombres se pusieron a sus órdenes y también Débora lo acompañó. Eber, el kenita, se había separado de los otros kenitas que descendían de Obab, el suegro de Moisés, y armó su campamento junto a la encina que está en Sanayín, cerca de Cedes. Cuando le informaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido el monte Tabor, Sísara convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados desde Haroset Goyim hasta el arroyo Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak: adelante, este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió del monte Tabor seguido por los 10,000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísara a filo de espada, con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Haroset Goyim. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó nadie con vida. Mientras tanto, Sísara había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber el kenita, pues había buenas relaciones entre Jabín, rey de Hazor, y el clan de Eber el kenita. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Sísara entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él, ¿podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo. Párate a la entrada de la carpa, le dijo él. Si alguien viene y te pregunta: ¿hay alguien aquí?, contéstale que no.
Pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la carpa y un martillo y con todo sigilo se acercó a Sísara, quien agotado por el cansancio dormía profundamente. Entonces le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara. Barak pasó por allí persiguiendo a Sísara y Jael salió a su encuentro. Ven, le dijo ella, y te mostraré el hombre que buscas. Barak entró con ella y estaba tendido Sísara, muerto y con la estaca atravesándole la sien. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín, el rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Jabín se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron. ¡Wow! 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 O sea, deben hacer una buena película, así, estilo Avengers, de todo lo que estaba pasando aquí, porque fue de mucha acción. Vamos a analizar algunos de los personajes. El primero de ellos, Débora. Débora, pues, una heroína, la jueza de este cuento. No sabemos cómo ella fue llamada. Ojalá pudiéramos tener el video de cómo Dios la llamó, pero sabemos a dónde fue enviada. Y ella fue una juez. Ahora, nosotros tal vez no entendamos el significado de juez y alguna vez decimos, pues es una juez como hay jueces hoy en día, y era un poquito diferente. Era como en la versión del español mencionan caudillos, líderes, personas que iban a salvar al pueblo de Israel de sus opresores. Esa fue alguien como Débora. Y Débora también tenía su corte donde ella ayudaba a los israelitas a determinar qué era lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Y la gente viajaba de todo Israel para encontrarse con esta mujer, Débora, para recibir la ayuda y determinar qué era lo que Dios determinaba en esa situación. Ella fue una mujer respetada y ella era una mujer que las otras personas confiaban. Algo muy impresionante. Ella también fue una profetisa. Y el oficio de profeta en la Biblia es sumamente importante. Si no fueran por los profetas, pues cómo Dios hubiera comunicado su mensaje. Y en la Biblia hay muchos profetas, hay un número menor de profetisas, pero sin embargo fue un oficio tan importante. En Deuteronomio 18:15 aquí podemos ver cómo es que se define el oficio de profeta. Y dice lo siguiente: el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a lo que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar de mi nombre y diga algo que yo no le haga mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Este es el oficio que tenía Débora. Era una responsabilidad gigante de comunicarse en nombre de Dios y que para su pueblo la tenía que escuchar fielmente. Y sabes que eso a mí me anima muchísimo porque vivimos en un mundo tan dividido, lo podemos reconocer ahora, donde vemos y tenemos prejuicios acerca del sexo de una persona, hombre o mujer, la raza de una persona, de su condición socioeconómica, de su edad, y marginamos y separamos y servimos a un Dios tan amoroso y tan poderoso que Él mira más allá de todo eso y Él levanta personas de todas las edades, de todos los colores, de todas las situaciones para servir de maneras tan poderosas. En este momento quisiera invitar a Adriana que va a compartir un poquito de su experiencia. Amén. Pues sí, a mí me da un ánimo poder compartirles de que sí es especial saber que así como hemos estudiado de Moisés, Abraham y diferentes profetas, que Dios también llamó a Débora, y así como los ha llamado a todos ellos, nos está llamando a nosotros. Pero es interesante porque aún con muchos de ellos venían con ideas negativas de ellos mismos. Y yo me he dado cuenta que casi siempre no es Dios el que nos rechaza, sino nosotros los que decimos no somos buenos para esto, no somos suficiente. Y me hace pensar en Moisés, como él decía que él no sabía hablar, o que escogiera a otra persona.
o me hace pensar en Abraham y Sara, como decían, no, ya estamos viejos y por eso no vamos a poder tener el hijo y no se va a cumplir la profecía. Y me pregunto qué es lo que tú dices de ti, ¿no? Me pregunto también si aún de Débora la gente hizo excusas para ella, de que a lo mejor no la debían de escoger porque era una mujer. Y me inspira tanto de que Dios no piensa en eso. Dios nos hizo tanto a los hombres como a las mujeres en su imagen, y para Él eso ni es un tema para hablar. Y pienso en mi vida. Recuerdo cuando yo en 1996 me vine a California, y en ese tiempo recuerdo cómo Dios probó mi corazón y mis convicciones y mi fe hacia Él, porque cuando nos llamaron yo quería irme a vivir a Santa Mónica, y no sé si muchos de ustedes saben, pero yo quería ir a la playa a ser parte de un ministerio en inglés. Y mis excusas eran de que como yo me convertí en un ministerio de inglés, mi espiritualidad solo la sentía yo conectaba en inglés. Yo iba a trabajar en West LA, yo ya sabía dónde iba a trabajar, ¿por qué no vivir allá, no? Y luego también pensé que va a venir una chica de 21 años de Texas, escuchando música country, a enseñar o compartir aquí a la comunidad latina, ¿no? Pero es increíble porque siento que Dios dejó que eso pasara para probar mi corazón, para probar mis intenciones, así como nos prueba a todos, ¿no? Que el mundo nos jala y solo pensamos en lo que nosotros queremos lograr, o nos podemos volver un poco mundanos y olvidarnos del plan grande de Dios. Siento que estoy tan agradecida porque Dios nos llama en formas que son incómodas, que nos llaman más alto de lo que pensamos nosotros de nosotros mismos. Y me acuerdo de que cuando me vine al sector latino, antes de venirme les dije a mi líder de ministerio, hey, no les digas que hablo español, así no me ponen en un ministerio en español. Y no sé qué pasó, pero obviamente terminé en el sector latino, no por la playa. Y recuerdo al principio hasta me dolía la cabeza porque como no estaba acostumbrada a hablar en español ya, tenía que pensar, y pues de estar traduciendo te cansas, ¿no? También recuerdo que empecé a leer la Biblia en español y me empecé a sentir distante de Dios porque no conectaba con Él en español. Pero aprecio de que Dios me ayudó, que perseveré, que decidí hacer el plan de Dios en vez de mi plan, y que Dios hizo grandes cosas, ¿no? Por medio de todo el ministerio. Es increíble, cuando recién me vine éramos 100, ahora ya somos 300, ya somos en 2 grupos, y siento que es increíble de ver cómo Dios siempre quiere hacer cosas increíbles, pero tenemos que confiar en su plan y pues someternos, ¿no? Y pues espero que eso les anime o les ayude a pensar en cómo ustedes están queriendo ser parte del plan de Dios. Excelente, gracias Adriana. Vamos a continuar con el próximo personaje que hace la historia interesante, y su nombre es Barak. Y este fue el hombre que Débora llamó para ser el comandante militar de esos 10,000 hombres que iban a ir a la lucha contra Sísara. Y este hombre vivía a 70 millas de Débora, así que él tuvo que viajar. Y cuando se encuentran es donde vemos este diálogo. Y vamos a ir a Jueces capítulo 4 para verlo nuevamente en el verso 6. Y dice: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón. Yo traeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Aquí vemos que Débora está cumpliendo su labor como una profetisa y dice: esto es no lo que digo yo, es lo que dice el Señor. Este es el mandato y la orden que dio el Señor. Ve y haz lo siguiente. Fue clarito como el agua. Para esto viene ahora Barak a responder en el verso 8. Solo iré si tú me acompañas, de lo contrario, no iré. Y yo no sé cómo te queda el ojo cuando tú lees eso.
No sé qué piensas de Barak. Y si nuestros pensamientos estuvieran escritos en el chat, ¿qué saldría ahí? No sé. Pero tal vez tú te pongas a pensar y diga, ¿acaso él no sabía quién era Débora? ¿Acaso no recibió el comunicado de que ella es la profetisa y que lo que dice ella hay que obedecerlo? Pero, o sea, ¿por qué tan cobarde? O sea, ¿por qué no fue un hombre de valentía? ¿Por qué parece que suena como difícil de trabajar con él? Y podemos tener muchas otras pensamientos, pero la verdad es de que no sabemos la condición exacta del por qué respondió como eso, pero déjame decirte algunas posibilidades. Tal vez lo que él quería es asegurarse de que Débora era una verdadera profetisa, porque ellos estaban rodeados de otros pueblos donde ellos creían en la hechicería y en falsos dioses, en dioses paganos. Así que tal vez él decía, ok, pues comprueba que eres fiel, que eres una verdadera profetisa y acompáñame a esto. Así que no debemos juzgar tan fácilmente a Barak, sino tal vez su intención fue de comprobar de que estaban haciendo la voluntad de Dios. Tal vez él estaba buscando la victoria del pueblo de Dios por medio de tener la presencia divina por medio de la profetisa, en este caso Débora. Tal vez Barak fue un hombre totalmente capaz, o sea, ponte a pensar en dirigir a 10,000 hombres de un ejército en batalla, pero también necesitaba un poquito de ánimo y por eso dijo lo que dijo, necesitaba ayuda y en este caso de la persona que Dios señaló como la jueza de Israel. Para esto, Débora responde en el verso 9 de una manera también muy interesante. Dice, ok, está bien, iré contigo, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Esto es bien interesante. ¿Por qué dice lo que dice Débora? Tal vez era una expectativa personal o era una expectativa cultural de que no, eso lo tiene que hacer un hombre y ahora porque no lo quieres hacer, esto es lo que va a pasar. Al final de la historia se cumple la profecía y en efecto Sísara fue asesinado en las manos de una mujer, Jael. Y esta mujer no fue profetisa, no fue jueza, no fue la dirigente de un ejército, era sencillamente una ama de casa con mucho valor que llevó a cumplir la voluntad de Dios. Algo muy interesante también es de que Barak se menciona en el Salón de la Fama de la Fe de Hebreos 11. Si tú sabes de ese capítulo, se mencionan muchos hombres y mujeres de fe. Ahí está el nombre de Barak, pero no está el nombre de Débora. Algo muy interesante. Creo que es suficiente decir de que todo este plan se hubiera venido abajo si ya sea Débora o Barak no hubieran colaborado, contribuido, trabajado juntos para ver el plan mayor que era el plan de Dios. Y si ellos hubieran permitido que su ego se hubiera metido en el camino, si Débora hubiera decidido, pues no me quieres escuchar, pues yo voy a buscar a otra persona, o lo voy a hacer yo. O Barak hubiera podido decir, ¿quién es ella que me está diciendo qué es lo que tengo que decir? Lo voy a hacer a mi manera, no voy a hacer nada. Si ellos hubieran permitido que ese ego se entrometiera, entonces no hubiéramos visto tal vez esta historia. Y nosotros también podemos dejar que nuestros prejuicios y nuestra forma de pensar humana se entrometa. ¿Sabes? Débora tuvo un papel importante, pero ella no fue la única en esa historia. Barak tuvo un papel sumamente importante, pero no fue el papel principal de esta historia. Jael tuvo un papel muy importante, pero no el único papel en esta historia. Y ellos se permitieron ser utilizados por Dios en ese tiempo, en ese contexto, para cumplir la voluntad y tener una gran victoria para el pueblo de Dios. Y algunas veces queremos asignar a un héroe, buscar a esa persona que va a ser el representante. Como humanos lo hacemos, pero lo que tenemos que pensar algunas veces es que el verdadero héroe de todo esto es Dios. Te lo quiero poner así en manera sencilla y luego Adriana va a compartir brevemente. Ser equipo, y te lo voy a poner aquí, ser equipo no se trata de quién es el más importante, sino de aquel que es el más importante. Adriana. Amén. Y pienso que si hacemos un buen trabajo recordándonos eso, de que trabajar en equipo
es realmente enfocarnos en Dios. Creo que nos va a ayudar mucho porque yo te puedo compartir que el trabajar en equipo me a veces hace batallar y creo que lo que pasa es que empiezo a culpar de por qué no está todo funcionando como debe, o me pongo crítica, o empiezo a controlar porque digo, ok, creo que yo tengo que tomar control porque no está pasando lo que debe estar pasando, o puedo persistir y abrumar a la gente, o a veces aún con mis... cómo me expreso, puedo demostrar mi frustración o que no estoy complacida, ¿no? con los resultados. Y en vez, yo pienso que lo que Dios necesita de nosotros, y especialmente ahora que estamos en este tiempo de transición, es tan especial de tener a Rafael y Griselda Lua dirigiéndonos, que están dando su corazón y que nos están llevando a lugares. Pero pienso que es importante que cada uno de nosotros nos alineemos a la idea, que nos unamos, ¿verdad? Que aceptemos de que somos diferentes y que no todos vamos a pensar igual. Y eso es bueno. Crea creatividad y trabajo en equipo. De tomar responsabilidad personal de nosotros mismos. En vez de estar viendo quién no está haciendo su parte, enfocarnos en si yo estoy dando el 100% para Dios, si yo estoy dando mi mejor esfuerzo. Creo que una forma de ayudar a los que a lo mejor sentimos no lo están haciendo es de inspirarlos con nuestro buen ejemplo, ¿verdad? En vez de sentar a criticar, inspirémonos unos a otros, enseñándonos cómo sí se debe hacer. Y apreciar las diferencias. Pienso que somos diferentes y eso es bueno, hace el reino más divertido. Y creo que más que nada es dejar ir y dejar que Dios haga su voluntad. ¿Y eso qué significa? Orar, orar y orar. Amén. Gracias, Adriana. Así que para concluir y recordando el punto de que ser un equipo no se trata de quién es el más importante, sino de aquel que es el más importante, que es Dios. Todos aquí en nuestro contexto somos parte de un equipo. Tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu grupo pequeño, tu iglesia, tu trabajo. Y quiero animarte esta semana que hagas esta pregunta y que te acerques a alguien miembro de ese equipo a la cual tú perteneces y le hagas la pregunta: ¿en qué área crees tú que yo puedo crecer para ser un mejor miembro de este equipo? Pregúntale a tu esposa, a tu esposo, pregúntale a tus hijos: ¿en qué área crees tú que yo puedo crecer para ser un mejor miembro de este equipo? Creo que tendremos una gran oportunidad para crecer, para reconocer cómo podemos poner nuestro ego a un lado y permitir de que el que se lleve toda la gloria y aquel que le pongamos la mayor importancia no sea ninguno de ellos, que nuestro nombre no sea reconocido, sino que sea reconocido el nombre de nuestro Dios. Los quiero mucho, espero que esto haya sido de mucha ayuda y hasta la próxima.